¿Qué tienen en común tu móvil, tu coche, la inteligencia artificial, Wall Street, el ejército de Estados Unidos y el sueño de poder de Xi Jinping? Una isla. ¿Qué pasaría si un solo conflicto pudiera dejar sin chips a medio planeta? ¿Y si la próxima gran guerra no empezara por petróleo, sino por microprocesadores? ¿Y si una isla del tamaño de una comunidad autónoma pudiera arrastrar a China, a Estados Unidos y a Japón al borde del choque directo? ¿Y si el móvil que llevas en el bolsillo, el coche que conduces, la inteligencia artificial que está cambiando el mundo y hasta los mercados financieros dependieran demasiado de un lugar que vive bajo amenaza permanente? ¿Y si Taiwán no fuera solo Taiwán, sino el punto exacto donde se cruzan el orgullo de China, la credibilidad militar de Estados Unidos, el futuro de la tecnología y una de las rutas comerciales más importantes del planeta? ¿Y si el primer disparo no fuera un misil, sino un bloqueo? ¿Y si la guerra no empezara con explosiones, sino con fábricas detenidas, barcos desviados y bolsas desplomándose? ¿Y si, mientras medio mundo mira mapas militares, el verdadero pánico estuviera en los semiconductores? ¿Y si la pregunta no fuera si China puede invadir Taiwán, sino cuánto del mundo dejaría de funcionar si lo intentara? Porque si China invade Taiwán, no estaríamos viendo solo una guerra por una isla. Estaríamos viendo una pelea por el cerebro industrial del planeta. Taiwán no impresiona por su tamaño, impresiona por su posición. Está en uno de los puntos más sensibles del mapa asiático, justo en la primera cadena de islas que condiciona la salida de China al Pacífico y el equilibrio militar de la región. Para Pekín, controlar Taiwán no sería solo una victoria territorial, sería romper un cerrojo estratégico, empujar a Estados Unidos hacia atrás y demostrar que el poder en Asia ya no se reparte como antes. Pero hay algo todavía más importante: los chips. Taiwán concentra la producción de los semiconductores más avanzados del planeta. Allí se fabrican componentes sin los que no funcionan móviles de última generación, centros de datos, inteligencia artificial, sistemas militares, coches, redes de telecomunicaciones y maquinaria industrial de precisión. En otras palabras, si Taiwán se detiene, una parte del mundo tecnológico se queda sin oxígeno y aquí es donde el asunto deja de ser asiático para convertirse en global. Durante décadas el mundo aceptó una idea que parecía brillante: concentrar la producción más compleja allí donde fuera más eficiente. El resultado fue un sistema muy rentable, pero también muy frágil. China se convirtió en la gran potencia manufacturera, Estados Unidos en el gran diseñador tecnológico y en el garante militar del sistema, y Taiwán en la fábrica de los chips más sofisticados del planeta. Mientras nadie tocara ese equilibrio, todo funcionaba. El problema es que ese equilibrio dependía de una sola condición: que nadie se atreviera a forzarlo. Y China lleva años dejando claro que Taiwán no es, para ella, una cuestión secundaria. Para el Partido Comunista, la isla no es solo un problema geopolítico, es una cuestión de legitimidad histórica, nacionalismo y autoridad política. Xi Jinping ha vinculado repetidamente la reunificación con el rejuvenecimiento nacional de China. Eso convierte la cuestión taiwanesa en algo más peligroso que una simple disputa por territorio. La convierte en una cuestión de prestigio y poder interno. Ahora bien, el error más común es imaginar este escenario como una película de invasión clásica. Misiles, desembarcos y tropas cruzando el estrecho. ¿Puede ocurrir? Sí. Pero antes de eso, hay otros caminos mucho más plausibles. Un bloqueo naval, ciberataques, sabotaje de comunicaciones, presión sobre islas periféricas o una cuarentena impuesta por la fuerza. No haría falta conquistar Taiwán en una semana. Bastaría con asfixiarla. Y una asfixia lenta puede ser más desestabilizadora para el mundo que una guerra breve y clara. Porque el estrecho de Taiwán no es una esquina remota del planeta. Es una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Si esa ruta se militariza, se encarece o se paraliza, el golpe no se queda en el mapa. Se traslada a los puertos, a las fábricas, a las bolsas, a los seguros marítimos y a los precios de todo lo que depende de una cadena logística estable. Imagina entonces cómo empezaría de verdad la crisis. No con el mundo parado de golpe. Lo inquietante sería lo contrario. Un deterioro gradual. Primero caen las bolsas asiáticas, luego se disparan los costes del transporte marítimo. Después, varias navieras empiezan a evitar la zona. Los fabricantes revisan inventarios. Las tecnológicas activan protocolos de emergencia. Los gobiernos comparecen pidiendo calma mientras intentan responder a una pregunta imposible: ¿cuánto tiempo puede aguantar la economía mundial si se interrumpe el flujo de los chips más avanzados del planeta? Y entonces aparecería la palabra que resumiría media crisis: escasez.
Escasez de chips, por supuesto, pero también de servidores, de componentes para automoción, de capacidad de computación, de equipos de telecomunicaciones y de material industrial de alta precisión. En una economía cada vez más digital, un cuello de botella en semiconductores no afecta solo a Silicon Valley. Afecta al coche que no se termina de fabricar, al centro de datos que no se amplía, al hospital que retrasa equipamiento, a la empresa que no recibe componentes y al país que descubre demasiado tarde que su soberanía tecnológica era mucho más débil de lo que quería admitir. Pero todavía quedaría la parte más peligrosa, la militar. Si China aprieta sobre Taiwán, la pregunta inmediata sería si Estados Unidos interviene. Y esa pregunta no afecta solo a Washington y Pekín, afecta a Japón, a Corea del Sur, a Filipinas y al conjunto de alianzas de seguridad en Asia. Si Estados Unidos no responde, sus socios leerían una señal de debilidad enorme. Si responde, el riesgo de escalada directa entre dos potencias nucleares se vuelve real. Y ahí está una de las claves de todo este tablero. Taiwán no es solo una isla amenazada, es una prueba de credibilidad estratégica. Lo más incómodo de este escenario es que incluso China pagaría un precio altísimo. Una guerra o un bloqueo serio en torno a Taiwán dañaría también a la propia economía china, que depende del comercio exterior, de rutas marítimas vulnerables y de la estabilidad de los mercados globales. No sería una jugada limpia, sería una apuesta gigantesca, con costes brutales para todos. Y precisamente por eso, el escenario más inquietante no es una guerra relámpago, sino una crisis larga. Una crisis donde China presiona sin lanzarse por completo, donde Taiwán resiste pero queda bajo una amenaza constante, donde Estados Unidos apoya pero mide cada movimiento, donde los mercados viven de sobresalto en sobresalto, donde cada semana sin solución destruye un poco más la confianza, el comercio y la estabilidad global. Y entonces el mundo descubriría algo que lleva años negándose a mirar de frente. Que la globalización no era una red fuerte, sino una red eficiente. Y eficiencia no es lo mismo que resistencia. Si China invade Taiwán, o si logra asfixiarla sin necesidad de ocuparla, no solo estaría cambiando el equilibrio de Asia, estaría poniendo a prueba la arquitectura entera sobre la que se apoya el siglo XXI. Tecnología, comercio, poder militar, mercados financieros, cadenas de suministro e inteligencia artificial. Por eso la gran pregunta no es solo si China puede tomar Taiwán. La gran pregunta es otra. ¿Cuánto del mundo dejaría de funcionar como creemos si alguien decidiera apretar el interruptor exacto en el lugar exacto? Porque Taiwán, en el fondo, no es solo una isla. Es el punto donde se cruzan poder, tecnología, comercio, prestigio y miedo. Y por eso, si un día empieza algo allí, es muy posible que el resto del mundo descubra demasiado tarde que no estaba mirando una disputa lejana. Estaba mirando una bisagra.